Este video es patrocinado por Creepypasta Amino, una aplicación de la que les quiero hablar. Si a ti te gusta el terror, el suspenso y, por supuesto, las creepypastas, entonces este sitio definitivamente es para ti. Aquí podrás platicar libremente con otros amantes del miedo en los chats públicos. Encontrarás un catálogo donde verás ordenado por secciones diferentes historias, rituales, películas de terror, entre otros. Quizzes en los que pondrás a prueba tus conocimientos sobre este mundo oscuro. Encuestas donde, por ejemplo, darás tu opinión sobre qué personaje de creepypastas es el mejor. Y muchas cosas más. Les recomiendo muchísimo esta aplicación porque está llena de actividad. Si se dan cuenta, no pasan más de 2 minutos hasta que se crea una nueva publicación, por lo que siempre encontrarán algo nuevo y aterrador. Dentro de Creepypasta Amino me pueden encontrar como Her o Herdunkelheit o como Terror en la Oscuridad. Y ya que estamos por aquí, me gustaría hacerles una invitación a un concurso que haré para aquellos fans de El Bestiario. Lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación y agregarme como amigo. En mi perfil encontrarán un blog en el que escribí las bases del concurso, en el cual el ganador tendrá la oportunidad de que el monstruo que invente salga en un video con su propia historia aquí en el canal. Así que, oscuros, nos vemos en Creepypasta Amino. En el año 2030, a través de todo el planeta se abrieron centenares de portales provocados por un choque dimensional. Desde estas puertas a otro mundo emergieron miles de bestias espantosas distintas que acabaron con gran parte de la humanidad en pocos años. Mi deber personal es recolectar información de estos monstruos con la esperanza de encontrar una manera de deshacernos de ellos. Mi nombre es Reinhard Morgenstern y este es mi bestiario. Los Sauros. ¿Qué pensarías tú si te dijera que de la dimensión de la que provienen los monstruos también llegaron habitantes tan comunes como nosotros? Sí, sé que suena a algo imposible y es inevitable no sentir un escalofrío recorrer la espalda al imaginarlo. Pensar que hay criaturas en otra dimensión con sus propias culturas, problemas o idiomas es perturbador. Creo que aún después de haber experimentado lo que viví, no termino de asimilarlo. Todo comenzó durante mi exploración a Estados Unidos, un país que no resultó muy afectado por la invasión de las bestias, debido a que siempre fue de carácter bélico y contó con las suficientes armas para poder hacerle frente a las monstruosidades de los portales, al menos por unos cuantos años. Inevitablemente la letalidad y cantidad de las criaturas resultó ser mucho mayor de lo que podían contener y terminaron como el resto del mundo, aislados en comunidades, pero resistiendo con las pocas armas y munición que aún les quedaba. A través de los lugares que recorrí en el país, encontré verdaderas fortalezas protegidas por militares. Mi curiosidad me llevó a uno de estos bastiones de la humanidad y fue en este donde pregunté el por qué había tanta seguridad en estas comunidades blindadas. Fue cuando me hablaron sobre los sauros, criaturas humanoides con un parecido increíble a los reptiles. Era como si las teorías conspirativas sobre los famosos reptilianos que tanto escuchamos de niños se hubiesen vuelto realidad. Por lo que me contaron, a lo largo y ancho del territorio estadounidense existen también comunidades repletas de estos seres de sangre fría. Llegaron desde los portales y se asentaron en los bosques, lugares donde se reprodujeron rápidamente y comenzaron con los ataques a los humanos. Van protegidos con armaduras hechas de madera, piedra y otros materiales duros. Sus armas son igual de rústicas y también son fabricadas a partir de elementos de la naturaleza. Sin embargo, las personas con las que hablé aseguran que estas criaturas cuentan además con un factor bastante peculiar del que ya había escuchado antes, incluso lo había visto con mis propios ojos. Algo a lo que llamaron magia.
A través de esta hechicería, por decirlo de algún modo, los sauros podían moldear sus armas y armaduras a su voluntad, o creaban artefactos extraños y misteriosos totalmente desconocidos por los humanos. Pero, como dije, esto no es nuevo para mí. La primera vez que tuve contacto con estas artes místicas fue en Argentina, con una criatura a la que llaman el alma del bosque. Es un ser enigmático al que no le pude ver con claridad su apariencia física por las ropas que le cubrían, y utilizaba algo parecido a la magia de la que me hablaron. Con ella pudo incluso curar una enfermedad mortal que comenzaba a crecer dentro de mí. Yo lo interpreté como el simple manejo de energías desconocidas e incomprensibles para nosotros y que provenían de la dimensión de los monstruos. Desde otro punto de vista, podría decirse que nosotros aprendimos a usar la energía del sol o del viento o del agua para mover nuestras máquinas, y los sauros, por su parte, utilizan sus propias energías con otros fines. Los sauros, al parecer, usan su propio idioma retorcido que, por supuesto, es irreconocible para nuestro oído. Sin embargo, aparentemente tienen un sentido de la adaptación increíblemente desarrollado, y además de que pudieron acostumbrarse a nuestros climas, también aprendieron varios de nuestros idiomas, o al menos algo parecido a ellos. En poco tiempo estos seres abandonaron su anonimato y comenzaron a atacar ciudades y poblados, saqueaban los alimentos y mataban a las personas que se cruzaran en su camino. Poco a poco conquistaban cada rincón de Estados Unidos. Irónicamente, cerca de Washington, D.C., la capital americana, existe la tribu más grande de sauros conocida y está en una guerra constante contra la comunidad establecida alrededor de la Casa Blanca, lugar que fue durante toda la vida el hogar de los presidentes estadounidenses. Y, por lo que escuché, al parecer el mandatario del país sigue con vida encerrado en esa zona protegida por los últimos militares americanos. Me es hasta cierto punto cómico pensar que estos eventos pudieran ser perfectamente sacados de una película hollywoodense. Así pues, sin demora alguna me dirigí a Washington, D.C., en una búsqueda para conocer a los sauros que tantos problemas habían ocasionado en esta parte del mundo. Debo decir que me fue inevitable no imaginar en que quizá durante todo el camino estuve siendo observado por esos lagartos monstruosos. Cuando llegué a las inmediaciones de la Casa Blanca, me encontré con otra de esas murallas metálicas impenetrables, resguardadas por soldados. Después de hablarles de mi trabajo con el bestiario y de mi ideal de liberar a la humanidad de las garras de las bestias, me dejaron pasar. Incluso con la atenta invitación del mismo presidente para ir a hablar con él. Aún no podía creer nada de lo que estaba ocurriendo. Era irreal. Custodiado por la guardia personal del mandatario, me interné en una habitación subterránea del gran edificio. Estaba hecha de puro concreto y tenía cierto olor a humedad. Finalmente me sentaron frente al líder en una silla bastante vieja. Sinceramente estaba muy nervioso. Jamás imaginé que en estas épocas apocalípticas llegaría a conocer a un presidente. Me saludó amablemente y comenzamos a platicar de mi trabajo, mis viajes, mis anhelos y un sinfín de cosas más. Resultó ser un hombre muy interesante y la plática me dejó con un muy buen sabor de boca. Hay mucha información importantísima que me reveló por el simple hecho de que él en el fondo estaba convencido de que este era el fin de la humanidad y ya no tenía sentido alguno seguir ocultándola. Era información altamente secreta. No quiero ahondar en este tema, pero solo diré para los amantes del misterio que no estamos solos en el universo, y no lo digo precisamente por los monstruos de los portales. En fin, hablamos muchísimo sobre los sauros que atacan continuamente este bastión de la humanidad. Me habló de varios detalles perturbadores que convierten a esas criaturas en amenazas más grandes de las que creí. Resulta que los sauros han domado a varios tipos de monstruos letales y cabalgan sobre ellos en sus ataques. También mencionan que esas bestias reptilianas son más sanguinarias de lo que parece. Son verdaderos animales. Al final me reveló que yo había llegado en un momento crucial de la humanidad. Al preguntarle por qué, me contó que en 2 días lanzarían el ataque más devastador contra los sauros, en un último intento por librarse de ellos. Y quería que yo fuera en la fuerza expedicionaria que rastrearía el terreno para evitar cualquier tipo de emboscada que pudiera destruir al grupo de ataque principal.
Así, por la mañana del día siguiente, sintiéndome extremadamente nervioso, me uní a un escuadrón de 5 personas con equipamiento ligero y varios aparatos que se ponían en la cabeza que les permitían ver en infrarrojos, visión nocturna o que servían como binoculares. Eran bastante versátiles. Yo iría detrás de ellos, pisando donde ellos pisaran, obedeciendo sus órdenes y preparándome para cualquier problema. A mí me equiparon con solo una pistola de combate. Dejé mis cosas ahí en la ciudad. Estábamos listos. Nos subimos a un auto común y corriente y nos dirigimos a los límites noroestes de la ciudad. El plan era internarnos en el territorio sauro, el cual, por cierto, era un gran bosque que hace muchos años sirvió de refugio para animales. Después de casi 2 horas llegamos a las inmediaciones del bosque. Nos bajamos del auto y comenzamos a adentrarnos en aquel lugar. Los árboles eran el doble de alto que un árbol normal y tenían un grosor mucho mayor. La vegetación en sí lucía increíblemente diferente a lo que conocía. Tengo la teoría de que esos cambios fueron resultado de aquella magia de la que he estado hablando. Incrustados en los troncos se podía apreciar los cráneos de criaturas extrañas que jamás había visto. En las copas de los árboles se escuchaban sonidos armoniosos que hacían un breve eco. Al voltear hacia arriba, vi huesos de todos los tamaños imaginables colgando en las alturas y chocando unos contra otros, provocando dichos sonidos. Al adentrarnos más y más, comenzaron a escucharse los rugidos de las bestias que habitaban en ese bosque de otro mundo. Caminamos por bastantes minutos, rastreando el camino que cruzaría el grupo de ataque principal. Teníamos que identificar cualquier indicio de trampa en el suelo que pisábamos. Fue en ese momento que pude escuchar detrás de mí una especie de siseo de alguna criatura. Al voltear pude observar a uno de esos seres reptilianos observándome con aquellos ojos bestiales amarillentos y con tonalidades verdes. Su atuendo ancestral me recordaba enormemente a las vestimentas soberbias de los habitantes prehispánicos de América. Su cabeza era idéntica a la de un cocodrilo y su cuerpo poseía rasgos del mismo animal. Escamas duras y puntiagudas se asomaban en algunas partes de él. El color de su gruesa piel era una mezcla entre verde y negro. Poseía una cola poderosa que golpeaba el suelo una y otra vez. En sus manos, con garras, cargaba una especie de espada hecha de roca sólida. Al final escuché el grito ahogado de uno de los 5 soldados que iba al frente. Al voltear vi con horror que su cuerpo había sido partido en 2 por uno de los sauros que ahora nos rodeaba. Solo pude oír con claridad que uno de esos monstruos reía tétricamente mientras me señalaba y decía algunas palabras en su lengua bizarra. Mi instinto me impulsó a correr, a alejarme de ahí lo antes posible. No me persiguieron a mí, pero mataron sin dudar a mis compañeros. Por un segundo creí que me dejarían. Tonto de mí. Al cabo de unos minutos escuché un grito extraño que se esparció por todo el denso bosque. Venían por mí. Corrí tan rápido que mis piernas comenzaron a arderme. Me alejé tanto como pude. De pronto vi uno de esos árboles enormes con un hueco por el que pude meterme para esconderme. Las pisadas y rugidos de lo que parecían ser monstruos cuadrúpedos enormes se pudo escuchar a mi alrededor. Caminaban lentamente por esa zona. Sabían que estaba yo ahí, pero no exactamente dónde. Mi corazón se aceleró y mi respiración se agitó. Un miedo enorme me hizo temblar. Sabía que no dudarían en asesinarme también si me encontraban. Pero poco a poco escuché sus pisadas cada vez más lejos de mi posición. Creí que estaba a salvo. El rugido de una bestia retumbó en mi cabeza. De un zarpazo atravesó el árbol en el que me escondía y quedé descubierto frente a la mirada inquisitoria de varios sauros. Lo último que recuerdo fue que uno de ellos golpeó mi cabeza tan fuerte que me dejó inconsciente.
Desperté a ratos y mi nublada visión solo podía ver el bosque moviéndose frente a mis ojos. Yo estaba siendo arrastrado. Volví a cerrar los ojos. Al abrirlos de nuevo, el cielo estaba ya oscuro y yo me encontraba recostado en la tierra, amarrado de pies y manos con una soga. Me incorporé y observé mi alrededor. Estaba en una especie de corral dentro de lo que parecía ser una gran choza. Cráneos humanos con llamas iluminaban el entorno. En medio de aquel lugar había un trono con un sauro gordo y altísimo vestido con joyas y objetos de oro. Al ver que me había despertado, se levantó pesadamente y caminó hacia mí arrastrando su larga cola. Me vio por unos segundos y solo se limitó a reír y a decir en un inglés pésimo y con una voz digna de un demonio: «Mañana serás parte de la ofrenda». El golpe que el sauro me había propinado anteriormente aún repercutía en mí. Seguía mareado y sangraba de la cabeza. Sin previo aviso volví a desmayarme. Al día siguiente, por la mañana, fui despertado por las bestias. Me tomaron de los brazos y me cargaron llevándome fuera de la choza. Cuando salí pude ver por primera vez una comunidad de monstruos en todo su tétrico esplendor. En medio de todo el lugar se encontraba una pira esperándome. Sería quemado vivo. No sé si era parte de algún ritual o si simplemente era para el disfrute de los sanguinarios sauros. Me llevaron hasta ahí y me amarraron a un palo de madera en medio de leña cortada. Las bestias rugían y gritaban eufóricas por lo que estaban por presenciar. El sauro, que parecía ser el líder, se acercó a mí con una antorcha encendida y antes de lanzarla hacia los troncos debajo de mí, me dijo lentamente: «Los amos estarán complacidos con tu muerte, Morgenstern». Acercó la antorcha y fue entonces que una explosión ensordecedora estalló a unos metros de mi posición. Segundos después se escucharon cientos de disparos por todo el bosque. Pronto lo entendí. El ejército humano de la ciudad había comenzado su ataque. Afortunadamente para mí, lo habían hecho justo a tiempo. Los sauros no supieron qué estaba ocurriendo. Rápidamente se movilizaron y comenzaron el contraataque. Sin embargo, el factor sorpresa con el que habían sido atacados les daba una clara desventaja en aquella batalla. Los sauros montaron a las bestias domadas que se abalanzaron contra los humanos, que no tenían ninguna oportunidad en el combate cuerpo a cuerpo. Los soldados americanos eran destrozados por las poderosas mandíbulas y garras de las bestias. Los intestinos volaban con cada mordisco y la sangre brotaba a chorros. Los huesos eran triturados con cada poderoso golpe de las armas arcaicas de los monstruos. Fue una batalla sangrienta, y aunque los sauros eran claramente más fuertes y salvajes, no tuvieron oportunidad contra la tecnología humana y sobre todo el hecho de que estaban completamente desprevenidos. Finalmente eliminaron hasta el último de los sauros en aquella tribu. Me ayudaron a desatarme y me llevaron de vuelta a la comunidad humana en Washington. Pasé varios días ahí descansando, y durante mi estadía escuché un rumor que no hizo más que hacerme perder la fe en la humanidad. Resulta que los altos mandos del ejército conocían perfectamente sobre los sacrificios que realizaban los sauros con los prisioneros que capturaban después de cada ataque. Ellos estaban conscientes de que nuestro grupo de expedición sería emboscado y uno de nosotros sería usado para sus ritos sangrientos. Al hacer esto, los sauros estarían suficientemente distraídos como para ser atacados. Prácticamente nos habían mandado a una muerte segura. Alguna vez mi compatriota Friedrich Nietzsche mencionó lo siguiente: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Me es difícil pensar que la humanidad no es tan diferente de aquellas bestias salvajes, pero supongo que ya no debe sorprenderme. Incluso yo he hecho barbaries similares. Dejé la comunidad de Washington varios días después, con varias cosas rondando en mi mente.
Una de ellas es que sé que los grupos de humanos en Estados Unidos terminarán siendo devastados por los sauros, debido a que en algún momento la munición para las armas escaseará y no tendrán cómo defenderse. Lo último que no dejo de pensar es sobre lo que me dijo el líder de la tribu Saura antes de intentar quemarme vivo. Los amos estarán complacidos con tu muerte, Morgenstern. ¿A qué amo se refería? ¿Y por qué me conocía? Soy Reinhard Morgenstern, y esta pesadilla continúa. Únete a la oscuridad. Dale like, suscríbete y comparte para esparcir el terror.